Muchas gracias, Gemma y Sergi. Saltamos de información financiera a fiscal. A continuación, Toni Justicia y Alexandre Casado analizarán todas las novedades fiscales a tener en cuenta en este 2026. Buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros a todos la asistencia y, como cada año, pues que nos acompañéis en estas jornadas en la cual tratamos de compartir pues esas novedades que en muchos casos pues, pueden ser muy interesantes, ya sea a nivel personal, algunas como comentaremos, y otras a nivel profesional o empresarial. Como sabéis, ya venimos siendo habituales, ¿no?, el dúo. Sí. Alex es socio también del Departamento Fiscal, yo soy socio también del Departamento Fiscal, Toni Justicia, Alex Casado, y bueno, y vamos a contaros un poquito en un momento pues, las novedades que tenemos para este año. Que lo que hay que decir es que, bueno, pues venimos unos años tranquilos, no tenemos grandes novedades desde el punto de vista fiscal. Antes nos contaban Sergi y Gemma. Bueno, pues estamos viendo que las novedades últimamente nos vienen muy marcadas por la normativa internacional, a nosotros en este caso, desde el punto de vista fiscal, muy marcadas por la OCDE y por la Unión Europea vía directiva, y ahí es donde nos estamos encontrando pues, la mayoría de los cambios importantes que vemos. Y luego ya a nivel local os comentaremos pues, algunas novedades que son mucho más... no sé cómo decirlo, no son tan técnicas, pero sí que son muy llamativas, o al menos en la prensa las hemos oído mucho hablar, ¿no? Habréis oído hablar durante diciembre del Verifactu, el tema de los bizums, ¿no? ¿Qué pasa con los bizums? Bueno, pues estas cositas son los que más a nivel local nos estamos encontrando, y en cambio las novedades más legislativas y de más calado nos están viniendo por la parte más internacional, ¿no? Bueno, y en este sentido pues entramos en materia y Alex, lo que es propiamente legislación, como estábamos comentando, no lo es, pero sí que son novedades que nos vienen de la OCDE en nuestro caso, porque además hoy en día lo que manifiesta la OCDE pues, se está convirtiendo en una fuente de interpretación y de aplicación directa a nivel de la imposición en España y en todos los países. ¿Y qué novedad tenemos en este sentido, Alex, en cuanto a convenios de la OCDE? Pues los comentarios al modelo de convenio, que es la manera en que se interpreta o que se debería interpretar los convenios de doble imposición, ¿vale? Han sacado unas modificaciones, sobre todo para intentar cubrir todo el tema del teletrabajo transfronterizo. ¿Cuál es el problema? Nos encontramos que con la normativa actual, o la que teníamos hasta ahora, era bastante probable que si una empresa permitía a uno de sus trabajadores que se fuese a trabajar a otro sitio, en este caso hemos visto desde el COVID mucho movimiento hacia España, se vive mejor, se come mejor, que en otros países del norte de Europa, pues eso les podía traer el riesgo de estancia permanente, es decir, riesgo de tener que tributar en España por parte del beneficio obtenido en su país de origen, ¿vale? Entonces, con este espíritu, la OCDE ha analizado la situación y ha intentado hacer un par de reglas un poco estándar para todos y que sean claras y fáciles de interpretar. La primera de ellas es la regla del 50%. El 50% viene a ser que si una persona trabaja menos del 50% de su tiempo en España, en este caso, ¿vale?, no va a constituir EP en España, o no debería constituir EP en España, ¿vale? Si el trabajador pasa más del 50%, que es lo que suele pasar con un teletrabajo que desplazas a toda la familia hacia aquí, entonces sí que podrías caer en el riesgo de establecimiento permanente. Entonces entramos en la segunda regla, que es mucho más contundente, que es la razón comercial, el test de razón comercial. Entonces, este test que hay que hacer es, ¿realmente esta persona por qué viene aquí? Viene porque tenemos clientes en España y tiene que tratar con ellos, tiene proveedores, tiene un almacén, ¿qué tiene aquí? Si el objetivo es, vengo aquí porque quiero vivir en España, que se vive mejor que en Reino Unido, al menos a nivel de climatología, etcétera, pues eso no debería nunca, en ningún caso, constituir una estancia permanente. Es un poco la regla que se quiere para evitar lo que se llaman micro-EPs, es decir, cómo valoro yo ese beneficio a alocar en España por esa persona que tenemos aquí. Entonces, España no se ha pronunciado al respecto. Esto, como decía Toni, son soft law, o sea, al final son directrices, no es ley.
es interpretación. Lo que tenemos en España, lo que hemos estado mirando, es una consulta antigua de la época del COVID, en la cual te establecía unos requisitos un poco más estrictos. Sí que es cierto que esto es nuevo, la Dirección General de Tributos no se ha pronunciado todavía, con lo cual no sabemos cómo se va a pronunciar. Leyendo un poco los comentarios al modelo convenio, hay países que directamente ya han dicho que eso no lo van a aplicar o que no lo quieren aplicar así. Un poco cómo está el panorama. Muy Así, bien. Perdón. Bueno, así que al final el hecho del trabajo remoto creo que se simplifica bastante en este tipo de cosas. Y siguiendo con esta vertiente internacional, antes nos comentaba Gemma, ¿no?, que vamos a comentar un temita, y es lo que también creo que está saliendo en prensa mucho, y es lo que se denomina el Public Country Report. Pero ¿en qué consiste y qué es lo que obliga? Vale, el Public Country by Country Report no deja de ser una información financiera, porque sí que lleva una parte impositiva, no es una novedad fiscal como tal, pero sí que está impactando, sí que la gente está preguntando, porque el hecho es de que hay que informar de determinada información. Básicamente, gran parte está ya en el Country by Country Report, que sí que es una información fiscal, pero esto lo que quiero hacer es que una parte de ello sea público y se publique en la web. ¿A quién afecta? A las empresas o los grupos, mejor dicho, con ingresos consolidados de más de 750 millones. Entonces, aquí os hemos puesto un organigrama donde podéis ver un poquito si caéis o no caéis en esta obligación. Realmente, a lo mejor a la mayoría de vosotros no sabéis o no llegáis a saber o a conocer, si no está aquí la matriz, si realmente caéis en este requisito o no. Entonces, sí que sería interesante hablar con vuestros headquarters para ver si estáis en este umbral. Porque si es que sí, entonces aquí ya entras un poco en el abanico de que si la matriz última está en la Unión Europea, no lo está, cuáles son las obligaciones, ¿vale? Al final, el Public Country Report hay que publicarlo en la web, eso sí, pero es que además hay otra obligación que todavía el registro mercantil no ha adaptado sus sistemas, de que se ha de incluir en las cuentas anuales. Y de hecho, los auditores van a tener la obligación de verificar que eso esté puesto. Todavía está un poco con pinzas, porque además, para variar, España se adelanta y le gusta correr. La directiva decía 12 meses para publicar esto, España dice que 6, con lo cual nos encontramos que somos los primeros países que tenemos que hacer esto, evidentemente con nada hecho, nada implantado, y el registro mercantil que no ha hecho ni el formulario, con lo cual, ¿qué debemos declarar? Pues más o menos, como tenemos ya el histórico de lo que es el Country by Country Report, pues en base a eso, y leyendo la directiva, debemos sacar de ahí la información. No es fácil, la verdad. Muy bien. Pero bueno, ahí estamos. Y ahora yo creo que entramos con el tema estrella de este año, Toni. Bueno, llevamos un par de años ya. Sí, pero bueno, este año ya realmente, ya vamos hablando de ello, pero este año ya entra en vigor, que es el famoso Pillar 2 o el impuesto mínimo global. Sí, yo creo que ya es la tercera ocasión que traemos el tema del Pillar 2, ¿no? Esto es como el lobo, ¿no? Hemos venido avisando de que llega y por fin ha llegado, ¿no? Recordar que el Pillar 2 es aquella medida a nivel internacional en la cual se pretende que haya un mínimo de tributación global del 15%, y una vez mirado a nivel de grupo que no se alcanza esa tributación mínima, pues alguna empresa del grupo, en principio pues la matriz última, pues debería estar pagando el diferencial del impuesto que le faltase, ¿no? Hemos comentado también otros años que es una norma muy técnica, muy técnica, con un lenguaje al cual no estamos acostumbrados, y por tanto está siendo o va a ser realmente complicado habituarse al funcionamiento concreto. Os recuerdo también que había un periodo transitorio de 2 años, se podían aplicar unos puertos seguros entre los que estamos todos tranquilos, porque en la mayoría de los casos no va a resultar todavía obligatorio durante estos 2 años, hasta el 2026, esta obligación. También es cierto que Estados Unidos ha reculado para atrás de esta iniciativa porque, bueno, con la amenaza de los aranceles ha habido una serie de negociaciones con Estados Unidos. Estados Unidos ha puesto sobre la mesa que ella ya tiene aprobada una medida muy similar, y al final el resto de países pues lo han comprado,
y lo que tenemos es que Estados Unidos queda un poco al margen mediante un convenio o un acuerdo especial con el resto de países en el cual no le va a afectar estas reglas, y lo que se aporta en ese acuerdo a nivel mundial es que se va a prorrogar posiblemente un año más esa obligación, ese periodo transitorio, ¿no? Os recuerdo que esta obligación es para grupos que facturen más de 750 millones durante 2 años de los 4 últimos, por tanto estaba pensando también en grandes empresas y como os decía, el objetivo principal es que la tributación a nivel global sea del 15%, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo novedoso y por qué volvemos a traerlo otra vez? Bueno, pues en España lo que tenemos ya, si pasas Alex, tenemos ya los modelitos aprobados por la orden ministerial, los cuales se va a tener que hacer efectiva toda esta obligación, ¿no? Es el modelo el 240, el 241 y el 242, que rápidamente, y eso es la novedad que os traemos, ¿no? Porque lo otro pues ya lo habíamos explicado, es un impuesto complejo, como os decía, nos va a costar verlo, nos tenemos que habituar, es muy internacional, va a tener que haber mucha coordinación dentro del grupo en cuanto a recoger los datos, y cómo manejarlos. Y los 3 modelos, si pasas al siguiente, el modelo 240 lo que hace es informar a la agencia tributaria la matriz última del grupo que va a presentar la declaración informativa, que coloquialmente se le conoce como GIR, ¿vale? En principio están sujetos obligados en España todas aquellas empresas que estén dentro de un grupo que supere este umbral, tiene obligación de presentar el modelo 240, tiene que decir quién va a presentar la declaración informativa, a no ser que sea la entidad que deba presentar la declaración informativa, que entonces no hace falta que presente el 240, ¿vale? Se puede hacer de forma conjunta, o sea, todas las entidades en España podrían decidir presentar conjuntamente el modelo 240, ¿vale? Porque se trata de designar cuál va a ser la compañía que presente la información relevante a efectos del cómputo de la tributación mínima, ¿vale? El modelo 241 es realmente el pilar fundamental de lo que es esta iniciativa, porque en este modelo es donde se debe informar los países, el resultado obtenido, cómo se está tributando en cada país, cuáles son los activos involucrados. Esta es la declaración que tiene contenido realmente. Aquí no se liquida todavía, pero esta es la que tiene contenido realmente. Y todas las empresas tienen que presentarlo, a no ser que se haya comunicado mediante el modelo anterior que hay un tercero a nivel de la Unión Europea o de España que va a hacer esa función de presentar esta declaración informativa. Por tanto, la compañía española, una de dos, o presenta este modelo 241 o presenta el 240 diciendo que su matriz en Italia, en Alemania, donde sea, lo presentará por ella, ¿vale? Por tanto, algo hay que hacer. Y además las obligaciones son inminentes, ¿eh? En el periodo transitorio es un poco más extensas, pero vamos indicando aquí que, bueno, que en marzo o junio hay que empezar a presentar todas estas declaraciones. La del 240 en marzo del 2026 la primera, 241 hasta junio del 2026 la primera, y luego ya el modelo 242, que es la propia liquidación, la de ingreso, ¿eh? Y esta, efectivamente es cuando ya has informado de todo, pues cuando te sale realmente a pagar, la que tienes que presentar. La duda que nos genera aquí es si en este periodo transitorio donde no va a haber cuota a pagar, el modelo 241 hay que presentarlo. Todavía a estas alturas no sabemos, no está claro, la Administración no lo tiene claro si va a haber que presentarlo, ¿eh? Pero esta sería la que cierra al final y la que se produce el pago. Vale, y siguiendo con Alex con las novedades. Benefacto. Sí, Benefacto. Esto os sonará porque ha sido muy sonado, pero ¿qué es lo que ha pasado? Porque estábamos un poco como nos comentaban antes Sergi y Gemma, ¿no? O sea, todo el mundo corriendo y preparándose e invirtiendo para llegar a Benefacto y casi por Navidades, ¿no? Nos llega la sorpresa de que... Bocina, para variar. Pues básicamente lo que ha ocurrido es que lo han pospuesto un año. Han decidido que, bueno, yo creo que las malas lenguas lo que dicen es que ni la gente lo había implementado, tanto pymes como autónomos, el 80-90% de los estudios, de los análisis que se hacían, decían que no tenía implantado. Yo creo que el gobierno tampoco, o sea, Hacienda no era capaz de aguantar y soportar semejante carga de información
de todas las empresas españolas que tenían que reportar diariamente a ellos la información de las facturas. Y luego ya realmente sí que de pasillo se puede decir que parece ser que había algún tipo de acuerdo con Junts y alguna cesión que hizo el gobierno para contentar a Junts. Eso es lo que se dice. ¿Que es cierto o no? Pues no lo sabemos. La realidad es que está pospuesto para el próximo año, pues para enero del 27, pero como siempre no sabemos si mejor hay elecciones o no. A ver qué pasa. Vale, así con novedades también simples, pero que tienen un impacto importante, es las novedades que hemos tenido en verano respecto al impuesto de transmisiones patrimoniales en Cataluña con el tema de los grandes tenedores. Sí, aquí a veces, normalmente veníamos acostumbrados a que eran novedades de final de año, ¿no? Pero bueno, últimamente ya vemos novedades en cualquier sitio y en cualquier momento, ¿no? Si recordáis, esto fue en julio, que la Generalitat aprobó una serie de modificaciones en la ley, bueno, en la parte que gestiona del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, introdujo pues unos nuevos tipos que al menos traerlos aquí porque en su momento sí que hubo se comentaron, pero es cierto que pasan un poco desapercibidos, ¿no? Porque quizá la afectación puede ser menor, pero recordar que veníamos de un tipo fijo del ITP del 7%, de aquellos muchos más antiguos, que hemos ido subiendo, y ahora ya tenemos una escalita que en función de la base imponible, que puede llegar hasta el 13%. Sonada también fue el aumento del ITP del 20% para las compras por parte de grandes tenedores. Esto también está haciendo daño para aquellos patrimonios, sean familiares o no familiares, pero que tienen más de 10 o más inmuebles, o 5 en zonas tensionadas, que las compras que hagan tienen una tributación del 20% en ITP, que no es poco. También se cargaron la bonificación del 60% que tenían las empresas inmobiliarias. Cuando una empresa inmobiliaria compraba un inmueble y lo vendía en el plazo inferior a 3 años, tenía una bonificación del 70% en el pago de la cuota del impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Esto se lo han cargado también. Y luego ya lo último es que se aumentó. Recordar que cuando hay renuncia a la exención de IVA, se vuelve a tributar, bueno, se tributa por AJD, o sea, no tributa por IVA y por AJD, y vamos viendo que cada vez esa renuncia viene siendo penalizada, porque los gobiernos autonómicos pierden capacidad de recaudación porque no tributa por ITP, sino por IVA, y lo que van haciendo es aumentar el tipo de AJD, ¿no? Pues ahora ya lo tenemos al 3,5%, ¿vale? Y Alex, otra vez, poco técnica, pero con mucho nombre, el tema Bizum. ¿Qué pasa? ¿Nos tenemos que preocupar cuando vamos a cenar y alguien paga y le hacemos un Bizum o no? Porque habéis oído, pues eso, ¿no? Pues que Sí, no, que nos van a perseguir por el Bizum, ¿no? Realmente en redes sociales hay mucha gente un poco alarmista, realmente, porque dice, no, que no puedes darle ni 300 euros para ayudar a tu hijo a pagarle la habitación si está en otra ciudad estudiando, ¿no? Realmente eso es absurdo. La obligación real no es que el Bizum tenga que tributar, que eso siempre ha tenido que tributar, sino que los bancos van a reportar, supongo que diariamente o periódicamente, todas las transacciones por Bizum, pero de aquellas actividades profesionales. O sea, no de todos los particulares, no. Si te vas a cenar con amigos y pagas tú la cuenta y te hacen un Bizum, eso no va a ningún sitio. Sí que es cierto que si tú ejerces una actividad profesional, pues hombre, el Bizum como buen ingreso debería tributar. Lo que no vale es cobrarlo por Bizum, que no se entera ni Dios, y entonces no tributo, ¿no? Eso es lo que trata la Generalidad de verificar. Al final van a tener una información y van a poder cazarlo con lo que tú declares en el IVA. Es un poco chascarrillo, un poco traerlo aquí, porque realmente creo que en el foro en el que estamos no creo que aplique demasiado, pero sí que es un tema que se oye mucho en redes sociales y hay mucho tertuliano hablando del tema, ¿no? Y el otro punto es el tema de las donaciones, ¿no? Decir, no, que es que si le doy a mi hijo es una donación. Pues como todo, ¿no? Al final, si le das 1 millón de euros a tu hijo, pues sí es una donación. Si le das 500 euros para ayudarlo mientras despega, pues no creo que sea un problema y no se va a meter. Y ya por último, que nos quedamos sin tiempo, Tony, novedades de tribunales. Hay sentencia del Supremo respecto a la controversia habitual de empresa familiar con inmobiliaria.
os sonará el típico, seguramente que a todos os habrá sonado, ¿no? Pues el tener el empleado, ¿no? O sea, oye, no, si tienes que tener un empleado a jornada completa. Os recuerdo que esto, para poder gozar de determinadas exenciones y bonificaciones, especialmente en patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones, pues hay que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Entre los cuales está el tener una actividad económica. La empresa tiene que tener una actividad económica real. Y para que una empresa que alquila inmuebles tenga esa actividad económica real, la norma te exige que tengas un empleado a jornada completa, ¿no? La derivada venía porque la Administración venía interpretando que, aun cumpliendo ese requisito objetivo que te dice la ley, había que demostrar realmente que había una labor o un trabajo suficiente que justificase esa contratación, de tal forma que si no acreditabas que había trabajo suficiente para tener un empleado a jornada completa, te acaba denegando pues ese beneficio, ¿no? Decía pues que no tenías actividad económica, ¿no? La verdad es que esto se trasladó a los tribunales, el Tribunal Económico Administrativo Central lo compró y es una doctrina que ya veníamos aplicando de tal forma que decíamos, bueno, ¿y cuántos inmuebles son suficientes para justificar que tengo una actividad económica, ¿no? Bueno, pues ahí pues era difícil esa contestación porque no lo dice la norma, ¿no? Es cierto que los asesores fiscales siempre estábamos defendiendo que el criterio era objetivo, establecido en la ley y, por tanto, una vez cumplido, ya no había que hacer nada más. Bueno, pues ha llegado el Supremo, en verano llegó el Supremo y efectivamente dijo, oye, pues tiene usted razón, o sea, no se puede valorar desde el punto de vista económico, no tiene que usted justificar que hay trabajo suficiente o no, con el cumplimiento objetivo de ese requisito, por tanto, de que tengas el empleado, ya es suficiente. La DGT compra el criterio del Supremo, evidentemente no puede hacer otra cosa, pero en la primera consulta que saca, pues bueno, pues lanza un mensaje al final de ella, ¿no? Diciendo, oye, esto es así, siempre que no sea todo lo contrario, ¿eh? Y todo lo contrario es, si usted me lo hace porque ha contratado a la empleada del hogar y me la ha metido allí, voy a ir igualmente a por ella. Por tanto, sí que es cierto que asume el criterio del Supremo, pero la coletilla es, ojo a todo aquel que pueda estar en una situación de simulación o conflicto en la aplicación de la norma, por no hablar de fraude, pues que esos temas se van a perseguir y van a ir a por ellos igualmente, ¿no? Pero bueno, creo que es una buena noticia y que es un tema que llevamos muchos años discutiendo, claro que sí, y que al fin se pone criterio y cerramos un poco el paréntesis sobre esto. Y con esto yo creo que hemos hecho un repaso muy rápido sobre las novedades, que como os decíamos no es que sean grandes novedades técnicas, algunas más llamativas, sí, pero especialmente algunas pues, que nos vamos a ir viendo y de la parte internacional. Muchas gracias.